Bien, estamos iniciando la presentación sobre estructura y función de los seres vivos, los cuales son, al contrario de los seres inertes, capaces de realizar las tres funciones vitales, como lo son en el caso de los heterótrofos, si como los animales toman nutrientes de otros seres vivos, se llaman heterótrofos, si como las plantas toman sustancias inorgánicas del medio para fabricar su propio alimento, se llaman autótrofos. El primero sería nutrición, en el cual requerimos para obtener energía, expulsar sustancias de desecho, crecer y reparar los tejidos. Y tienen entre ellos relación, en la cual los seres vivos pueden notar cambios en el medio en el que viven, reaccionan ante ellos. También ocurre el proceso de reproducción, en el cual los seres vivos son capaces de producir otros seres vivos semejantes a ellos. Estos pueden ser unicelulares, formados por una sola célula, o pueden ser pluricelulares, formados por varias células conectadas entre sí. Y se organizan, por ejemplo, la parte viva más pequeña de un ser vivo es la célula. Un conjunto de células similares especializadas en realizar cierta función forma un tejido. Cuando se juntan varios tejidos que realizan una función concreta, forman un órgano. Un conjunto de órganos que realizan funciones más complejas forman un apartado o sistema. Y se pueden organizar y llevar a cabo diferentes procesos como la nutrición, el crecimiento, la diferenciación, la señalización química, la respuesta a estímulo, la evolución, la capacidad de autorregulación y el nivel de organización. En los niveles de organización, el más pequeño sería la célula. Estos se conjuntan para formar tejidos, los cuales pueden ser formadores de varias células del mismo tipo agrupadas para conformar, por ejemplo, un grupo de células que forman un músculo o un hueso. Y estos tejidos pueden conformar los órganos, que son la unión de diversos tejidos para trabajar conjuntamente en una función, por ejemplo el corazón, el cerebro, y estos a su vez forman parte de sistemas y aparatos, como lo son los grupos de órganos con la misma función, por ejemplo el aparato digestivo, el sistema nervioso. El organismo es la unión de todos los aparatos y sistemas para conformar un ser vivo completo. En los niveles de organización del cuerpo humano viene desde el nivel subatómico, nivel atómico, nivel molecular, nivel celular, nivel de tejido, nivel de órgano, nivel de sistema, de aparato y de organismo. Y lo conforman en su mayoría el acrónimo de CHON, que sería formando las palabras de carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y algunos otros señalados en tono verde. La nutrición celular requiere de materia para generar energía, o también como ingesta para realizar el metabolismo, y de igual manera como desecho genera materia y energía de igual manera. En la excreción, el crecimiento es un aumento de la masa viviente aumentando el número total de células, y por asimilación puede llevarse a cabo la diferenciación como por ejemplo de la célula primaria o célula madre. Se puede generar posteriormente los diferentes tipos de célula, como la célula nerviosa, la célula de los glóbulos rojos, la célula del músculo liso, los adipocitos, el epitelio intestinal, la célula del músculo estriado, las células del tejido como oocitos, y las interconexiones como fibroblastos. La reproducción es el proceso mediante el cual se producen nuevos individuos. Es necesaria para la supervisión de un grupo de seres vivientes. Esta puede ser asexual o sexual. La comunicación celular, los mensajes químicos entre una célula y otra, donde aquí en caricatura están asemejando como si hubiera una comunicación literal entre las células, donde una le dice a la otra tienes que proliferar, en otra le indica que hay necesidad de glucosa, y en otra de que si pueden migrar,
y a quién de todas estas señales hacer caso, ¿no? La respuesta estímulo es la capacidad de los organismos para reaccionar a los cambios en el ambiente. Es una característica de la vida, un cambio que puede causar una reacción es un estímulo. La reacción de un organismo a un estímulo se llama respuesta. Y esta puede ser, en el caso de los humanos, detectada por el olfato, la visión, el tacto, la audición o el equilibrio, que son generalidades del sistema sensoriales. Y en el caso de las plantas, de igual manera, los estímulos a la luz solar y a los contenidos de la tierra. Respuesta a estímulos, señalización por moléculas segregadas, célula que es la célula señal, la cual libera una molécula señal, y hay una célula diana o a donde se dirige esta señal que tiene un receptor. Esta señalización por moléculas unidas y membranas plasmáticas, para lo cual se tienen un receptor en el que pueda encajar la molécula señal a la célula diana. En cuanto a la evolución, cada vez un ejemplo de organismos en donde se van adaptando al medio ambiente. En este caso vemos como hay CO2 y una a la otra le dice cada vez le gusta más el CO2, pero porque es lo que hay, ¿no? Y son células, en este caso autótrofas. En la autorregulación vemos las diferentes fases del ciclo celular, donde se contempla la fase G1, que es la del crecimiento celular y adquisición de nutrientes del medio. Luego viene la fase S, síntesis de ADN, duplicación de cromosomas, duplicación de centriolos en células animales. En la fase G2 continúa el crecimiento celular y la duplicación de proteínas y ARN. Los cromosomas empiezan a condensarse al inicio de la mitosis. Luego viene la fase M de división celular, que incluye la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En el reino de las moneras, a este grupo pertenecen las bacterias, son unicelulares. Su única célula no tiene núcleo, pueden ser autótrofos y heterótrofos, pueden ser perjudiciales o beneficiosos, y vemos aquí diferentes estructuras de microorganismos, como lo son los cocos, streptococos, espiros, estafilococos, diplococos, esporas bacterianas, bacterias flageladas, vibriones y bacilos. En el reino de las moneras hay beneficiosas y perjudiciales. En el caso de las perjudiciales pueden causar enfermedades como la bronquitis, el cólera, la salmonellosis, contaminan los alimentos y los estropean. Los beneficiosos se utilizan para elaborar productos alimenticios o medicamentos, se utilizan para depurar aguas y eliminar residuos. Los prototistas, como son los prototistas protozoarios o algas, en ejemplo una amiba y una acetabularia mediterránea. En el reino de los protistas incluye series unicelulares como la amiba, el protozoario, los protozoos, algunos unicelulares y pluricelulares sin tejido, y sus células tienen núcleo eucariotas, pueden ser autótrofos o heterótrofos. En el caso de las algas pueden ser beneficiosos o perjudiciales. En el caso de los perjudiciales causan graves problemas de contaminación cuando se reproducen en exceso, por ejemplo la Caelulerpa taxifolia. Y en el caso de los beneficiosos se utilizan para elaborar productos alimenticios o medicamentos, oxigenan el océano y la atmósfera y consumen mucho dióxido de carbono. Reino de los hongos incluyen seres unicelulares, levaduras y pluricelulares, mohos y setas. Sus células tienen núcleo eucariotas, son heterótrofos, descomponedores, carecen de órganos. En el reino de los hongos, el caso de los perjudiciales causan enfermedades como el pie de atleta, la micosis, el moho en nuestras casas puede causar enfermedades respiratorias reflejadas como alergias al polvo de las esporas de los hongos. En el caso de los beneficios de los mohos, se utilizan para elaborar antibióticos y medicamentos, levaduras. La levadura se utiliza para fabricar el pan y bebidas en la cerveza o el vino. Los hongos descomponen los restos de los seres vivos y forman el humus. En el caso de estructurando en cuanto a las células, primero se verían
las partes, luego las procariotas y las eucariotas, su estructura y función. La célula sería la unidad estructural, histológica y anatómica de los seres vivos, estructura más pequeña capaz de realizar por sí mismo las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Es la unidad básica estructural de todos los seres vivos. Todos los organismos están formados por células. Las células es la unidad funcional de todos los organismos. Todo el funcionamiento del organismo depende de la función que ocurre al interior de la célula: respiración, reproducción, digestión, crecimiento, entre otras. Todas las células se originan por la división de células preexistentes. En otras palabras, a través de la reproducción, cada célula contiene material genético que se transmite durante el proceso, y estas contienen material hereditario. Y vemos que se organiza entre eucariotas y procariotas. Las eucariotas entre animales, vegetales, fúngicas y protozoas. Las procariotas entre arqueas y bacterias. Y en el caso de los procariotas son las más simples, primitivas y pequeñas. Tienen su material genético disperso en el citoplasma sin un verdadero núcleo. En el caso de los eucariotas son más complejas y evolucionadas y grandes, con núcleo verdadero, en donde se encuentran los vegetales con cloroplastos para hacer la fotosíntesis con pared de celulosa, los animales sin cloroplastos y sin pared de celulosa. Y ahí vemos unas partes de los organelos, que en el caso de las eucariotas serían mitocondria, aparato de Golgi, membrana citoplasmática, retículo endoplásmico, ADN nuclear, membrana nuclear, ribosomas, pared de células vegetales. En el caso de los vegetales, vemos que tienen mesosoma, membrana citoplasmática, ADN cromosómico, plásmidos de ADN extracromosómico, ribosoma 76 y pared. En el caso de la procariota, viene del griego pro antes y carión núcleo. Estructuralmente son más simples y pequeñas y delimitadas por una membrana plasmática que contiene invaginaciones, laminillas y mesosomas. Por fuera de la membrana están rodeadas por una pared celular que les brinda protección. El interior de la célula se denomina citoplasma. En el centro se encuentra el nucleoide y material genético o ADN. El citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas. Las células procariotas pueden tener distintas estructuras que le permiten locomoción, como por ejemplo el xilos o flagelos. Y vemos aquí un flagelo y sus diferentes estructuras de los organelos. Y acá vemos una microscopía electrónica de unas bacterias cuando están en la división, otras microscopías electrónicas de otras células, y una caricatura de las partes de los organelos de las células procariotas. Entre las características de las células que las diferencian de las eucariotas, se pueden detectar las que son las más primitivas: tienen menor tamaño, entre 1 a 10 micras, pueden tener un metabolismo aerobio, necesitan oxígeno, o anaerobio, como la bacteria patógena del tétanos. La división celular es de tipo de fisión binaria, sin un mecanismo complejo de reparto comparable a la mitosis de las eucariotas. El movimiento y la locomoción son realizadas gracias a unos flagelos compuestos de flagelina. Estos flagelos son especiales ya que solo tienen una fibrilla con una proteína ADN principal desnudo, sin un denso acompañamiento de proteínas, y lo más a menudo en forma de una sola hebra circular. Al no estar separado del citoplasma por membranas, el ADN es más sensible a cambios y mutaciones. Carencia de organelos membranosos endomembranas en el citoplasma, que forman un solo compartimiento. Tampoco hay nucleolo. Los ribosomas se sintetizan en el citoplasma. No hay mitocondrias. A cambio, existen unas enzimas respiratorias que sintetizan ATP en el citoplasma. Existencia, salvo algunos parásitos endonucleares, de un segundo compartimiento acuoso rodeado del citoplasma, el periplasma, limitado internamente por la membrana plasmática y externamente por un segundo membrana a una pared densa. El citoplasma no contiene objetos reconocibles, y salvo órganos de reserva de composición variada, y agregando moléculas visibles solo con las mayores ampliaciones del microscopio electrónico, como ribosomas, aunque son más pequeñas que
Las de las células eucariotas o carboxisomas suelen portar pared celular cuya composición no tiene nada que ver con la de los grupos eucarióticos que la tienen. Se alimentan universalmente por absorción, son osmótrofos, sin tener en general la capacidad de ingerir o internalizar partículas u otras células, endocitosis ni secretarlas, exocitosis. Tienen un tipo de organización unicelular, células aisladas o pluricelulares formando colonias. En estas colonias las células se agrupan pero son independientes, se unen para ayudarse. El flagelo. Muchas bacterias pueden presentar flagelos generalmente rígidos constituidos por una sola fibrilla implantados en la membrana mediante un corpúsculo basal. Esta estructura produce un movimiento giratorio que le permite recorrer grandes distancias, y esta puede ser monótrico, polar, anfítrico, polares, lofótricos, polares múltiples, perítricos, periféricos múltiples. Muy numerosos y cortos serían las fibrillas o pil, que puede servir para fijarse, o como pelos sexuales para el paso de ADN de una célula a otra. Estas formados por monómeros de una proteína denominada pilina. Conjugación de información genética entre las bacterias mediante el pili sexual. El movimiento flagelar se da en presencia de un gradiente de protones a través de las proteínas MUT en el cuerpo basal. La rotación se da en sentido contrario a las manecillas del reloj mediante toda esta ingeniería del flagelo, el cual mide 14 nanómetros, el filamento, la flagelina y los lipopolisacáridos de la membrana externa, un anillo L, otro anillo P, el peptidoglicano, el periplasma, la membrana citoplasmática, el anillo MS, la proteína MUT, la cual este motor puede medir 45 nanómetros. Y ahora vemos la estructura de una bacteria gram negativa y de una gram positiva, la cual tiene tiene peptidoglicano. En el caso de la gram positiva sería esta parte café, y en el caso de la negativa está dentro de la pared celular, y la membrana plasmática también está coloreada de café. En el caso de la pared celular en procariontes es una estructura rígida que mantiene la forma característica de cada célula bacteriana dependiendo de las especies y de las condiciones de cultivo. La pared celular puede suponer desde 10% a 40% del peso seco de la célula. No son estructuras homogéneas, sino que poseen distintas capas que varían según el tipo de bacteria. Existen diferencias tanto en su grosor como composición, y cuando se hace la reacción de tinción de gram es de 10 a 15 nanómetros en el caso de las gram negativas, y en el caso de las gram positivas de 20 a 25 nanómetros, compuestas de peptidoglicano, moreína. Vemos otros ejemplos de estructura del cuerpo basal y del gancho codo, del filamento, de esta estructura de microtúbulos que le confiere movimiento a estos microorganismos. El glucocálice es un material viscoso, su función es la de adherencia y resistencia. Su composición química es de polisacáridos y en menor proporción polipéptidos. Vemos ahí una microscopía electrónica donde se observan las microvellosidades y el glucocálice. La cápsula de secreción o membrana, material pegajoso que se encuentra organizado y unida a la pared celular. Su función es proteger de desecación y las materias tóxicas. Está compuesta de polisacáridos y polipéptidos o ambas. En vegetales recubre a la célula protegiendo a la membrana plasmática, da firmeza y sostén al vegetal, constituida principalmente por celulosa y en algunas ocasiones por lignina. Presenta plasmodesmos, son puentes de material citoplasmático que permite la comunicación entre las células. Y vemos ahí una estructura de la membrana celular. En el caso de la derecha sería una microscopía electrónica a colores, y en el de la izquierda sería un dibujo, ¿verdad? Una caricatura. Y se delimitan ahí las partes del interior de la membrana
de la célula. En el caso de la membrana nuclear, vemos ahí una microscopía electrónica donde se observan los poros nucleares. En la membrana citoplasmática, esta es muy fina, tiene varias capas, aproximadamente 7.5 micras. Su función es regular la entrada y salida de sustancias en el protoplasma, actúa en la producción de energía y síntesis de la pared. Está compuesta de proteínas y lípidos y algunos carbohidratos que vemos aquí en forma de tono rosa hexágono, y vemos también lípidos en forma de hexágonos amarillos, aparte de los ácidos grasos que están conformando la cabeza polar hidrofílica de los fosfolípidos y las colas de ácidos grasos hidrofílicos. Y las dos líneas conformarían el sándwich de la capa lipídica de mosaico fluido. Otros ejemplos y ya un acercamiento sobre el grupo hidrofílico polar y las colas hidrofóbicas no polares, y donde hay un doble sería un enlace cis con ácidos grasos insaturados. Y acá vemos otro ejemplo donde participa el colesterol en su representación en bolas, en dibujo, en estructura química, y se observa cómo se inserta en la bicapa de la membrana. Y otros ejemplos de membrana donde se representan los diferentes tipos de proteínas que pueden llevar a cabo diferentes procesos, como el transporte, el anclaje y la conexión, los receptores, las enzimas, los glicolípidos, el colesterol, la proteína integral, periférica, la glicoproteína y los carbohidratos. Mecanismos de transporte: intercambio de materia entre la célula y su medio externo para que puedan entrar o salir nutrientes y sustancias indispensables para su metabolismo. En el caso del transporte para difusión facilitada, serían las moléculas pequeñas, donde pueden ser agua, gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno o líquidos como el etanol. Y las que requieren de apoyo serían la glucosa, y en los cuales depende del tamaño, y los iones de sodio y potasio, en los cuales depende la carga. Los factores para el transporte: tamaño de la molécula, si tiene o no carga eléctrica, el gradiente de concentración que hay en el contexto. Y aquí un compendio de lo mismo sobre el transporte pasivo y sobre el transporte activo, el cual intervienen proteínas y vesículas para la endocitosis o exocitosis y pinocitosis y fagocitosis. Endocitosis mediada por receptores. Y aquí un ejemplo de transporte pasivo, donde se observa un gradiente de concentración, un gradiente eléctrico, un gradiente electroquímico. Y ahí observamos pequeñas moléculas y lípidos que atraviesan la membrana en ambos sentidos sin gasto de energía por transporte pasivo simple como difusión. En la difusión facilitada se lleva a cabo cuando alguna proteína participa en el transporte de una molécula hacia adentro o afuera de la membrana celular, ya sea como transportadora o acarreadora o como proteína canal. Y ahí observamos el adenosín-trifosfato, que tiene que ver en algún de los procesos de la célula, en este caso del transporte a través de membrana, que requiere de aporte como en este caso de la bomba. 3 iones de sodio intracelulares se insertan en la proteína transportadora, el ATP, que forma un grupo fosfato, liberándose difosfato de adenosina. El grupo fosfato se une a la proteína, hecho que provoca cambios en el canal proteico. Esto produce la expulsión de 3 sodios fuera de la célula. 2 iones de potasio extracelulares se acoplan a la proteína de transporte. El grupo fosfato se libera de la proteína, induciendo a los 2 potasios a ingresar a la célula. A partir de este momento comienza una nueva etapa de la expulsión de otros 3 iones de sodio. Y aquí vemos un compendio sobre endocitosis, donde vemos el fagosoma, cómo se forma cuando va a entrar la bacteria al citoplasma,
o en el caso del receptor que entra mediante una vesícula, o en el caso de la vesícula de recubrimiento que se forma luego de un ligando que se une a un receptor. En el caso de la pinocitosis ocurre cuando se introducen a través de la membrana fluidos provenientes del medio extracelular. En este proceso la membrana se dobla y forma una vesícula, pequeña bolsa quedando dentro del citoplasma celular. En el caso de la endocitosis mediada por receptores, esta puede ser altamente específica para cada tipo de molécula. En este caso participan proteínas receptoras que se encuentran en la membrana celular, y en este caso tiene lipoproteínas de baja densidad y receptores de lipoproteínas de baja densidad en la membrana plasmática, donde se van a insertar la partícula de colesterol que contiene colesterol. En el caso de la fagocitosis vemos un microbio u una partícula del alimento que es ingerida por pseudópodos en la vesícula fagocítica, en donde se va a digerir este organismo o partícula de alimento. Algunas células de defensa de los organismos tienen como función eliminar las bacterias o los virus que penetran en nuestro cuerpo. Estas células, algunos tipos de leucocitos, pueden engullir a los microorganismos. Exocitosis: las células no solo introducen moléculas grandes y partículas, sino que también pueden enviarlas hacia el exterior. Estas pueden ser sustancias de desecho o proteínas y productos que van a ser utilizados fuera de la célula que las produce. Los lisosomas son vesículas relativamente grandes formadas por el retículo endoplásmico. Su función es almacenar enzimas digestivas que ayudan a digerir los alimentos. Están relacionados con las fagocitosis, están compuestos de enzimas hidrolíticas, lisosoma secundario formado por fusión, lisosoma primario y el aparato de Golgi. En los peroxisomas, los organismos de membrana única en forma de vesícula que contienen oxidasas y catalasas. Su función es detoxificar células. Están compuestas de enzimas catalasa, urotoxida y aminoácidos oxidasa. Estas están compuestas de enzimas catalasa, urotoxidasa y aminoácidos oxidasa. Y vemos aquí una microscopía electrónica de un peroxisoma y un dibujo representando la membrana lipídica, la capa lipídica de la membrana del peroxisoma. Nucleoide es la región que contiene ADN en el citoplasma de las células procarióticas. Su función es la síntesis de ARN ribosómico. Está compuesto por proteínas densas y dos tipos de elementos granulados de ARN y fibrillas de ADN. El nucleoide, la cápsula nucleoide, pared celular, flagelos, membrana celular y citoplasma, mide más o menos 1 micrón. Los plásmidos son moléculas circulares, tienen un tamaño de 5.000 hasta 400.000 pares de bases. Su función es codificar la síntesis de enterotoxinas y codificar la producción de bacterias. Están compuestos por ADN enrollado. Las endosporas son ovoides, esféricas, resistentes al calor. Su función es de resistencia a sobrevivir en tensión ambiental. Están compuestas de calcio en la base y de ácido dipirolínica. Hasta aquí